Pues vamos a hacer el cordón que circunvala el núcleo. Cogemos unos espartos de los que hemos subido desde el forrado, y ahora lo que van a dedicarse es a forrar este tubo de espartos. Entonces lo que tenemos que tener cuidado es, primero, de no perder estos radios, que el radio tiene que atravesar el tubo forrado, el tubo que vamos a hacer, y luego que el grosor del tubo permanezca siempre más o menos constante. Así que iremos aportando espartos al tubo según veamos que se queda sin espartos. Entonces, este forrado es muy sencillo porque lo único que hacemos es dar vueltas a este bloque de espartos con un esparto de lo que cogemos de los que están en la dirección longitudinal, lo pasamos a que esté en el lateral, pero como vamos restando espartos tenemos que asegurarnos de que le añadimos espartos suficientes. ¿Vale? Pues según vayamos pasando le vamos metiendo espartos, os lo metemos en la parte de abajo como cuando hacemos el cosido en espiral para que no se escapen. ¿Vale? Sabéis que en el cosido en espiral lo meteríamos aquí, lo metemos ahí antes de la siguiente vuelta, y ahí con la vuelta ya se quedan aprisionados. ¿Vale? Entonces seguimos girando estos espartos y cuando lleguemos a la altura del radio lo que hacemos es que le abrimos paso. Entonces ahora vamos a ver, ya llegaríamos a la altura de este radio. Vale, pues este radio, en vez de incorporarse al cordón, lo que hace es que lo atraviesa por la mitad. Entonces lo metemos en medio, ¿veis? Se queda ahí metido. Y continuamos girando el bloque entero. Y ya no tenemos otro radio hasta aquí adelante. Luego podemos levantarlo porque ya lo volveremos a poner cuando toque. Seguimos girando y vamos a ver si ya hemos llegado a la altura del otro. Tiramos de este y vemos que el otro radio ya estaría ahí. O igual, abrimos el bloque por la mitad y sacamos hacia afuera el siguiente radio. Seguimos girando y vamos a ver si ya llegamos al otro radio o no. A ver, el otro radio está aquí, ya habríamos llegado. Entonces hacemos lo mismo, tiramos de los radios para que busquen su posición. Y ahora este lo hacemos que atraviese por la mitad. Lo mismo, ya lo podemos tirar hacia arriba para que nos permita trabajar mejor. Vale, pues así vamos a seguir y vamos a hacer 2 vueltas completas. Bueno, ya hemos llegado a lo que sería la segunda vuelta del talón. Eso significa que ya tenemos que empezar a hacer el trenzado final para que aquí haya 2 vueltas y luego según suba hasta aquí habrá una tercera vuelta que hace el trenzado final arriba, y así tendremos un talón más estrecho y una puntera y un empeine más grande. Luego, ahora tenemos que empezar a trenzar y hacer el trenzado final, y veis, tirando de los hilos, de los radios, pues se va pegando el cordón a la vuelta previa. En algunos sitios, como los radios cada vez son más grandes, la distancia entre estos cordones se hace también más grande, pues para evitar que se nos queden despegados hemos introducido con una aguja, que agujas también tenían ellos, estos espartos adicionales para que no haya mucho paso entre cada uno de los radios de la sandalia. Pues ahora vamos a aprender la técnica para poder hacer el cerrado final. La vamos a hacer igual que hicimos con el forro. La vamos a entrenar fuera de la alpargata y luego la haremos ya dentro de la alpargata. Si hemos estado forrando el cordón en sentido de los agujeros de reloj, pues entonces el cordón, el ramal que ha ido forrando va haciendo esto, ¿vale? Va haciendo este giro.
Entonces, en este caso, lo que es una trenza por arriba. Cuando llegáramos aquí, sacaríamos dos ramales del cordón, y entonces iría la trenza que va rodeando, el ramal que va rodeando iría por arriba, ¿vale? Y la otra le cruzaría. Y ahí ya sería ya la primera trenza. Cogeríamos el que está más pegado al cordón, lo haríamos girar, lo pasaríamos y iría por arriba del que está horizontal, y el otro pasa a ser horizontal también. Vale. Cogeríamos el que está más pegado, giraría, iría por encima del otro y el otro pasa a la horizontal también. Seguimos con el que está abajo siempre, ¿vale? Por encima del otro y el otro a la horizontal también. Lo vamos a hacer más y veis el dibujo y lo comparáis si queréis con la foto de la sandalia de la cueva de los murciélagos, para que veáis si ellos hicieron el forrado en sentido de las agujas de reloj o en sentido contrario. Una vez que lo hagamos sobre la alpargata, sobre la sandalia, tenéis que tener siempre, como cuando hicimos el forrado normal y corriente, estar pendientes de que no os quedéis sin espartos, porque vais a estar sacando cordones, espartos para los ramales que están haciendo la trenza. Y luego, cuando os encontréis con uno de los radios, pues incorporáis al radio que os vayáis encontrando al trenzado y os aseguráis que apriete para que quede todo bien cerrado, ¿vale? Cerramos con una pinza. Y si os dais cuenta, este es el dibujo que hace. Queda forrado por delante, queda forrado por atrás. Y el dibujo que hace es que la punta de esta espiga, cuando es en sentido horario el cierre, va hacia atrás, ¿vale? Vamos a hacer ahora el otro forrado posible, que es cuando la trenza, en vez de ir por encima, la trenza va por debajo. Cuando estamos haciendo el forrado, en vez de en sentido de las agujas de reloj, en sentido contrario, entonces este cordón, este ramal, que es el que estaba forrando el cordón, viene por abajo, ¿vale? En sentido contrario. Y en vez de ser la trenza por arriba, la trenza es por abajo. Es decir, cuando se encuentra con este ramal amarillo, pasa por debajo de él. Y este otro ramal pasa también debajo, ¿vale? Lo mismo, sentido antihorario, pasa por abajo y pasa por abajo. Lo mismo, sentido antihorario, pasa por abajo y pasa por abajo. Lo mismo, antihorario, abajo y abajo. Lo mismo. Vamos a hacer un tramo y veis cómo queda el dibujo y hacéis los mismos deberes de antes. Vais a la foto de la alpargata de la cueva de los murciélagos, de la sandalia, y veis cómo lo hicieron ellos. Si el cordón forrado horario o antihorario, en función de la espiga que quede en el cierre este. Con esta pinza lo dejamos quieto y vemos el dibujo que ha hecho. Vale, pues veis, igual esto acaba forrando tanto adelante como atrás, y la diferencia es en que aquí ahora, cuando es en sentido contrario a las agujas de reloj del forrado, el pico va hacia adelante. O sea que hemos visto que según la aguja del reloj, pico para atrás, contrario a las agujas del reloj, pico para adelante. Así que mirad la foto de la sandalia y veis cómo forraron ellos el cordón. Vamos a hacerlo ahora sobre la zapatilla. Hemos llegado ya hasta pasado el centro de la alpargata, que es donde luego va a ir el cordón que va a coser. Y una vez que hemos pasado este centro, vamos a empezar ya el cerrado de la vuelta, de la segunda vuelta de la parte del talón, ¿vale? Entonces cogemos, como hemos dicho, 3 ramales. Nuestro giro es
contrario las agujas de reloj, luego la trenza que tiene que hacer es hacia adentro. Y el que está más cercano, que hemos aprovechado, que es uno de los radios, es el que trenza en sentido contrario a las agujas de reloj. Entonces viene hacia acá. Y ahora igual, ahora en vez de ir por encima va por abajo, ¿vale? Y este va también para abajo. Ya hemos hecho la primera trenza de cierre. Entonces el que está más cercano al núcleo, al cordón, viene hacia adentro, ¿vale? Y lo mismo, en vez de pasar por encima pasa por abajo y el otro también para abajo. Ya hemos hecho el segundo cierre. Y si os dais cuenta, estamos haciendo ya el cierre perimetral. Vamos a seguir y paramos aquí y paramos aquí. Bueno, pues hemos empezado aquí, hemos ido haciendo el cordón este de cierre, con la trenza de cierre. Hemos hecho ya las dos vueltas completas de la parte del talón y vamos a empezar a hacer la tercera vuelta, que es la que cierra de la parte de la puntera y de los pies. Vale, aquí en todo este follón de espartos vemos que tenemos los tres que son los que hacen el cierre. Aquí tenemos la trenza, este ahora tendrá que pasar por aquí abajo y luego pasar por arriba. Aquí nos aparece ya el primer radio de la última vuelta. Este primer radio de la última vuelta lo vamos a meter por medio y lo vamos a incorporar al que está vertical, y desde el vertical tira de él, ¿vale? Entonces giramos este, que es el que vimos que daba la vuelta, ¿vale? Este es el que estaba también trenzando, ¿veis? Vale, entonces este pasa ahora en la horizontal tirando del que hemos incorporado para que cierre bien la zapatilla, ¿vale? Y seguimos igual que antes. Es un poco lío porque todos los espartos son iguales, pero al final tenemos que diferenciar entre estos tres y el cordón central. A lo mejor si pusiéramos, como cuando hacemos el cosido de paja de colmena, una guía en medio, pues a lo mejor sería más fácil. Será cuestión de probar. Vale, pues vamos a seguir y vamos a parar de nuevo en este punto para ver cómo sacamos los cordones que atan los dedos. Bueno, ya hemos subido, ya hemos trepado por este lateral, ya tenemos aquí tres, aquí acabaremos teniendo también tres, hasta que luego cerremos, y hemos llegado al punto central de la alpargata, y de aquí tenemos que sacar los espartos que se utilizan para que luego la otra cuerda agarre los dedos de los pies, ¿vale? Entonces esto simplemente sacamos un manojo de espartos. Hemos ya sacado los espartos de este cordón para que luego haga la parte del agarre del pie, y estamos metiendo espartos para recuperar todos los que hemos perdido aquí, y los vamos uniendo como cuando es un cosido en espiral, ¿eh? Vamos metiéndolos aquí y vamos a llegar hasta aquí para luego ya parar el cordón lateral y atravesar la alpargata. Bueno, pues seguimos hasta aquí y volvemos a parar. Bueno, ya tenemos el nudo y ahora vamos a hacer la trenza para que atraviese, ¿vale? Luego la trenza la desharemos en el otro lado porque también queremos que haya un nudo, pero la trenza nos va a permitir meter el cordón a través de la alpargata. Vamos a remojar otra vez la parte central para que sea más fácil el que pase de lado a otro la cuerda. Y la trenza la vamos a terminar en, si acaso en un cordelillo, queremos que sea fina porque tiene que atravesar la alpargata a través del punzón, vamos, del punzón,
sí, del tubo hueco ese que tenemos. La clave es que nos entre luego en el tubo. Vamos a hacer un cordelillo en esta parte final. Y vemos cómo se taladra la suela.